Así es amigos, lo logramos. El video que por meses me han pedido aquí está. El día de hoy vamos a analizar el mítico draft del 2014, pero con un sencillo objetivo: entender qué le sucedió a esos 40 jugadores elegidos antes que Nikola Jokic. Oíste bien, 40. Quien para muchos es el mejor jugador de la NBA en la actualidad, una leyenda y alguien que ya ha dejado un legado en la liga. Así que pónganse cómodos amigos, que este video va para largo. Sin nada más que decir, esto es The Basket Back, comenzamos. The Cleveland Cavaliers select Andrew Wiggins from Toronto and the University of Kansas. El pick número 1 nos trajo al increíble Andrew Wiggins, un jugador que ha dado mucho de qué hablar. Quizás ya no lo recuerden, pero el mismísimo Kobe Bryant lo comparó consigo mismo. Incluso había gente que lo pronosticaba como un futuro LeBron James, pero creo que ni uno ni otro. Esos primeros años de Wiggins demostraron cuánto potencial tenía. El problema es que estaba en un equipo de mierda. Cuando más o menos se volvieron competitivos, su rol y su manera de jugar cambió abruptamente, al grado de que la gente ya lo consideraba un fracaso de draft, o simplemente una decepción. Para su buena suerte, los Warriors lo consiguieron para la temporada del 2021, equipo donde digamos que se redimió, y para 2022 apareció en su primer y único All-Star Game, para más tarde conquistar el campeonato, demostrando ya una forma de jugar más inteligente, y destacando su increíble defensa durante estos playoffs. Con el tiempo su nivel se ha mantenido decente, mas no destacado. Su paso por los Warriors cambió abruptamente cuando fue enviado a Miami Heat, y solo Dios sabe qué sigue para él. The Milwaukee Bucks select Jabari Parker from Duke University. Lo triste del caso es que Jabari Parker fue proyectado como una futura estrella, pero el destino siempre le jugó en su contra. Es curioso que Jabari Parker se supone era la promesa de los Milwaukee Bucks, mientras que no se esperaba mucho de Giannis Antetokounmpo en ese entonces. Un jugador que demostró potencial, pero lamentablemente nunca llegó a su prime. Las lesiones casi que lo consumieron desde un inicio. Cuando muchos ya veían su explosión, llegó la tragedia. No hay más por agregar. Un pick número 2 que lamentablemente no trascendió a más. Fue enviado a los Chicago Bulls, pasó por varios equipos hasta que quedó fuera de la NBA. The Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon and the University of Kansas. Ahora tenemos un jugador extraordinario, que está más lleno de polémicas que de otra cosa. Lo cierto es que el talento de Embiid es innegable, un pivot que demuestra en su totalidad el estilo de la NBA actual, un jugador muy defensivo con una ofensiva devastadora, una carrera dañada por lesiones y conflictos constantes, pero con un potencial ilimitado. No por algo ya fue el MVP en una ocasión. Lo cierto es que tiene una mentalidad que le ha provocado muchos detractores, al grado que ya muchos creen que ese MVP que ganó no se lo merecía en lo absoluto. Alguien que se perdió sus primeros años en la NBA. Cuando debutó impresionó a todos, y con el tiempo se volvió una superestrella, hasta volverse la cara de los Philadelphia 76ers. The Orlando Magic select Aaron Gordon from the University of Arizona. La historia de Aaron Gordon siempre ha sido curiosa a mi parecer, ya que a mi gusto es una leyenda de la NBA, pero si hablamos de los años más espectaculares fueron al inicio de su carrera, cuando era una máquina de hacer dunks. Un espectáculo en su totalidad, inolvidable su enfrentamiento en el concurso de dunks del 2016, algo que vale la pena revisitar constantemente. Con el tiempo cambió su estilo de juego por algo más seguro, pero Orlando Magic no le daba esa ayuda que necesitaba, o ni siquiera buscaban hacer algo con él. Su llegada a los Denver Nuggets fue algo que cambió su carrera, siendo esencial en la conquista del campeonato del 2023. Un jugador más enfocado en la defensa y en el trabajo en equipo que de vez en cuando nos da una probadita de sus mejores años. Solo esperamos verlo triunfar una vez más. The Utah Jazz select Dante Exum from Melbourne, Australia. Lo cierto es que Exum yo por años lo tuve como un fracaso del draft. Quizás ya nadie se acuerda que lo llegaron a comparar con Kobe Bryant. Su carrera lamentablemente no terminó de despegar o de alcanzar esas expectativas que se tenían de él. Alguien que llegaba a ser inconsistente y propenso a lesiones. Demasiado propenso realmente, al punto que terminó fuera de la NBA por un largo tiempo.
Sin embargo, las cosas dieron la vuelta. Para la temporada del 2024, los Dallas Mavericks le dieron una oportunidad, y eso marcó su regreso a la NBA. Un regreso en el cual cumplió cuando se le pedía, siendo un anotador desde el banquillo cuando se le necesitaba, incluso teniendo su aparición en esas finales del 2024. Claro que no se volvió el Kobe Bryant que se nos prometió, pero sí logró recuperar su carrera, lo cual tiene mucho significado. The Boston Celtics select Marcus Smart from Oklahoma State University. Creo que es algo triste la forma en que se han dado las cosas para Marcus Smart, un jugador que comenzó siendo un flopper que gustaba de hacer enojar a todos, para evolucionar a un defensor de élite sin ninguna ofensiva, para que más tarde se volviera un jugador que aportaba en ambos bandos. La vida de Smart en los Celtics fue de hasta 9 años, y se ganó el amor de todos, no solo por su increíble defensa, sino por el corazón que demostraba en cada jugada, al punto que en 2022 conquistó el premio de Mejor Defensor del Año, el primer base en hacerlo desde Gary Payton en 1996, pero lamentablemente este fue el pick de su carrera. Tras una derrota en los playoffs del 2023, los Celtics optaron por traspasarlo a los Grizzlies, y no exagero si te digo que desde entonces no hemos sabido mucho de él. The Los Angeles Lakers select Julius Randle from the University of Kentucky. La carrera de Randle creo que ha estado llena de muchas altas y bajas, comenzando en unos Lakers que no estaban haciendo mucho uso de su talento, y ni siquiera contemplaban en sus planes. Por algo fue enviado a los Pelicans, donde creo que no lo hizo mal, para más tarde llegar a los New York Knicks. El detalle es que su primer año se llevó mucho odio debido a que, bueno, no era muy efectivo. Progresivamente fue mejorando hasta volverse All-Star. El problema es que los Knicks parecen estar malditos. En los playoffs del 2021 Randle jugó fatal, y fueron eliminados en 5 juegos cuando se suponía iban a llegar lejos. En el 2022 se quedaron sin playoffs, y para 2023 y 2024 apareció de vuelta en el All-Star Game. Pero para ese punto los Knicks ya apostaban más por Jalen Brunson, derivado de que Randle se lesionaba constantemente, y que en playoffs no hacía mucho que digamos, siendo enviado a los Timberwolves, donde ha sido decente, mas no espectacular. The Sacramento Kings select Nick Stauskas from Mississauga, Canada, and the University of Michigan. La verdad no sabía quién era este random, y eso demuestra que soy un casual. Stauskas realmente fue muy brillante durante la universidad, siendo parte de Michigan, destacando más como un base anotador con una gran efectividad y mucho potencial. Por algo fue elegido con el pick número 8 por los Sacramento Kings, y técnicamente aquí se terminó todo. Su primer año no fue nada bueno, y en los siguientes años, aunque hubo progreso, tampoco fue la gran cosa. Con el tiempo las lesiones se hicieron constantes, nunca terminó de encajar, y siempre se mantuvo lejos de ser ese jugador que se prometió en sus años universitarios. Su paso por la G-League ha sido más destacada realmente. The Charlotte Hornets select Noah Vonleh from Indiana University. Vonleh played one season. Como era de esperarse, los Charlotte Hornets aparecieron para burlarnos de ellos. Un ala pivot que se destacaba por su habilidad en los rebotes y en los bloqueos, destacando en ese apartado unos cuantos reconocimientos en la universidad que nunca terminaron de trasladarse en la NBA, lo cual progresivamente le fue quitando un lugar en la liga. Es como si ningún equipo supiera qué hacer con él. Lo bueno es que su carrera se mantuvo varios años, más que nada como un jugador de rol. Lamentablemente ya se encuentra fuera de la liga, y creo que no hay mucho más por agregar. The Philadelphia 76ers select Elfrid Payton from the University of Louisiana Lafayette. Tal vez el mayor problema con Elfrid Payton es que su estilo de juego se quedó estancado. Hablamos de un base que intentaba irse por el lado de las asistencias sin aportar mucho en la ofensiva, un tiro que jamás pudo mejorar dentro de una liga donde se volvió una obligación saber tirar triples. Creo que sus años más destacados fueron en Orlando Magic, y más tarde en los New York Knicks, donde tuvo sus momentos, pero siempre siendo alguien ineficiente, incluso en los tiros libres, alguien que hasta la fecha está peleando por un sitio en la NBA, lo cual ya veo demasiado complicado. No olvidemos cuando lo cortaron después de hacer 21 asistencias. The Denver Nuggets select Doug McDermott from Creighton University. No sé ustedes, pero puedo asegurar que este sujeto lleva años pidiendo que lo traspasen, o siempre que escucho su nombre está en un equipo diferente. Puedo decir que fue alguien destacado en su etapa universitaria, no por algo fue parte de una primera ronda. Lo cierto es que McDermott sí tuvo una carrera sólida en la NBA, mas no brillante. Creo que nunca alcanzó su pick como jugador. Esto se debe a que realmente se buscaba que fuera un tirador de élite, pero se la pasó más tiempo lesionado que jugando a lo largo de su carrera.
lo cual es lamentable. Creo que el destino nos arrebató un sujeto con el potencial de lograr grandes cosas. No te hablo de un fracaso del draft, pero sí de un talento que dejó de brillar por circunstancias que nunca estuvieron bajo su control. The Orlando Magic select Dario Saric from Šibenik, Croatia. Un jugador que por alguna razón le perdí el rastro. Alguien que previo a la NBA ya había conquistado algunos reconocimientos importantes en Europa. Un ala pivot con un estilo de juego interesante, versátil, pero con una muy mala defensa y explosividad, lo que le fue pasando factura con el paso del tiempo. Lo gracioso es que al inicio en los Sixers muchos esperaban que fuera parte del Big Three con Joel Embiid y Ben Simmons, lo cual nunca terminó de suceder. Con el paso del tiempo se comenzó a lesionar y fue perdiendo protagonismo. Como dije antes, su defensa era su mayor problema. A pesar de tener una buena ofensiva, también era alguien inconsistente, volviéndose totalmente un jugador de banquillo. Una ruptura de menisco en 2021 técnicamente le arruinó todo su potencial y oportunidades. The Minnesota Timberwolves select Zach LaVine from UCLA. Aquí tenemos a un gran robo del draft, quien progresivamente ha perdido peso. LaVine comenzó en los Timberwolves destacando especialmente por sus dunks y su estilo explosivo y atlético, pero claro que Minnesota no era su sitio. Lo más relevante que le pasó fue ganar en el Dunk Contest del 2015 y 2016. Cuando llegó a los Chicago Bulls, llegó su explosión como una superestrella. Un jugador conocido por ser rápido, agresivo, un gran tirador, llegando al punto de aparecer en el All-Star Game. Lo malo es que realmente nunca ha aportado para ganar. En sus 11 años de carrera nomás lo hemos visto una vez en playoffs, y de allí en fuera se le ha vuelto tradición aparecer en el play-in y perderlo contra Miami Heat. Su paso por los Kings ha sido sin pena ni gloria. Ahora el futuro es más incierto que antes. The Phoenix Suns select TJ Warren from North Carolina State University. No cabe duda que los más casuales ya olvidaron a la leyenda TJ Warren, un jugador que mostró mucho talento y potencial en sus primeros años con los Suns, pero con el paso del tiempo fue perdiendo su lugar, especialmente por lesiones y porque ese equipo apestaba. Un gran anotador para un equipo horrible. Se le recuerda más por su paso con los Indiana Pacers cuando llegó la burbuja, y técnicamente se volvió el mejor jugador de la historia por unos cuantos partidos. Oh, now that's a heat check. That is a heat check. He caught that 3 steps back. Al grado que ya muchos lo veían como un All-Star. Lo triste es que ahí quedó todo. Sufriría una lesión que prácticamente destruyó su carrera. Desde entonces no volvió a ser el mismo, y no lo hemos visto en la NBA desde hace un largo tiempo. The Atlanta Hawks select Adrian Payne from Michigan State University. Este tema hay que tocarlo con pinzas. Un jugador con un paso decente por la universidad, lo que lo volvió en un prospecto interesante. Lamentablemente en la NBA nunca terminó de trascender, teniendo más momentos fuera de la liga que dentro. Nunca terminó de hallarse y realmente quedó fuera más pronto de lo esperado. Lamentablemente, falleció el 9 de mayo de 2022 debido a un tiroteo. Una situación que realmente fue demasiado devastadora para sus excompañeros y conocidos. Creo que es lamentable que esto haya terminado de esta manera. Un jugador que aún tenía mucho para dar, terminando de esta forma. Baylor center Isaiah Austin. You may have heard about Isaiah. He is one of the... Lamentablemente las cosas tristes no terminan aquí. Isaiah Austin era un prospecto que prometía demasiado. Con una estatura de 2.18, algunos lo proyectaban como una potencial estrella. Lamentablemente sus sueños se cayeron cuando fue diagnosticado con el síndrome de Marfan, una enfermedad que ataca las articulaciones y huesos, lo cual le impedía seguir como profesional. Pese a todo, Adam Silver lo invitó al draft y lo mencionó como una forma de homenaje. A pesar de eso siguió entrenando y actualmente tiene un puesto en la NBA ayudando a desarrollar otros jugadores. The Chicago Bulls select Yusuf Nurkic from Tuzla, Bosnia and Herzegovina. He last played for Sativ. La historia de Nurkic está más llena de altibajos que de éxitos. Un pivot que demostró un gran talento cuando inició en los Denver Nuggets. El detalle es que las lesiones no le permitieron brillar totalmente. Su paso en los Portland Trail Blazers deja mucho de qué hablar, porque fue aquí donde demostró todo su talento. Al lado de Damian Lillard y CJ McCollum, se dio a conocer como una tercera espada muy confiable, que realmente brindó mucha fuerza bajo el poste. El problema llegó en la temporada del 2020 cuando sufrió una horrible lesión que no te mostraré. Volvió, pero desde entonces no ha sido el mismo. Más tarde fue enviado a los Phoenix Suns, donde se la pasó con más problemas que otra cosa, llegando al punto de ser odiado, hasta que fue enviado a los Charlotte Hornets. No hay nada más lamentable que eso, a decir verdad. The Boston Celtics select James Young from the University of Kentucky.
Otro de esos en los que no quiero profundizar demasiado. En resumen, tuvo un paso decente en la universidad hasta que los Celtics lo eligieron. Realmente le dieron buenos chances en esas 3 temporadas que estuvo, pero no más, nunca terminó de funcionar. Una escolta demasiado ineficiente que se la pasó más tiempo en la G-League que otra cosa. Tan solo 3 temporadas después fue enviado a los Sixers, donde nomás disputó 6 juegos hasta que lo cortaron, y desde entonces se quedó sin equipo en la liga. The Phoenix Suns select Tyler Ennis from Brampton, Canada, and Syracuse University. Nuevamente alguien con un paso decente en la universidad, de esos que muchos esperan que funcionen como jugadores de rol, pero ni eso, llegando a disputar solo 4 temporadas en la NBA, en la que lo traspasaron hasta 4 veces. Alguien que destacó por su habilidad como pasador, pero demasiado inconsistente cuando se trataba de los tiros. Realmente tuvo un comienzo interesante desde el banquillo, pero el estilo moderno de los bases lo terminó por arruinar. De paso, las lesiones impidieron que siguiera mejorando. Es así como quedó fuera de la NBA más rápido de lo esperado, y desde entonces no se le ha visto por aquí. The Chicago Bulls select Gary Harris from Michigan State University. Es triste lo olvidado que quedó este nombre. Quizás ya muchos olvidan que Harris en algún momento se destacaba como el jugador principal de los Denver Nuggets en ese proceso de reconstrucción, destacando por ser un anotador eficiente y buen defensor. Harris, good if it goes! Denver win! El problema es que pronto se hicieron presentes las lesiones, lo cual fue bajando su rendimiento. Agreguemos el repentino ascenso de Nikola Jokic y Jamal Murray, algo que lo volvió una tercera espada muy ineficiente. Es entonces que lo enviaron a Orlando Magic, donde ha sido decente, pero no alguien que destaque. Más si tomamos en cuenta que tiene a su lado compañeros más jóvenes que él, y con un gran talento. Este caso para mí es interesante. Creo que los fans más clásicos de la temporada del 2018 recuerdan que Gary Harris se proyectaba como una futura estrella. Es triste que el desarrollo de 2 jugadores terminó por arruinar esos planes que había con él, y por supuesto que las lesiones fueron apartándolo del futuro de los Nuggets. The Toronto Raptors select Bruno Caballo from São Paulo, Brasil. Objetivamente hablando, no sabía de este sujeto en lo absoluto. Un jugador brasileño que se destacó sobre todo en su tierra natal, y claro que no pasó desapercibido, destacado principalmente por su gran físico y su gran atletismo, destacado también por su gran defensa. El detalle es que ofensivamente siempre fue alguien muy inconsistente, con un tiro que nunca terminó de funcionar. Lo curioso es que su carrera sí duró varios años, pero como un jugador de banquillo, que pasaba mayor parte del tiempo calentando que en un partido. Esas oportunidades no fueron del todo aprovechadas, y además fueron muy pocas las que recibió. Por eso se le pasó más tiempo en la G-League. Creo que es un caso de un jugador internacional que pudo haber brillado, pero tampoco tuvo las cosas a su favor. The Oklahoma City Thunder select Mitch McGary from the University of Michigan. Hacer esta lista ha sido interesante, ya que estoy conociendo jugadores que en mi maldita vida había escuchado. McGary fue elegido por OKC Thunder con la esperanza de ser un ala pivot defensivo. Aunque no lo parezca, de verdad había mucha expectativa en torno suyo. El problema es que pronto las lesiones hicieron estragos en su carrera. Una lesión de espalda en su primer año técnicamente arruinó su carrera por completo. De paso lo cacharon con que fumaba weed. Hizo muchos esfuerzos por regresar, pero de plano perdió la esperanza del equipo, y pronto fue cortado. De allí llegó a los Indiana Pacers, donde prácticamente no hizo nada. Tan solo 3 temporadas después de ser drafteado, ya había quedado fuera de la NBA. The Memphis Grizzlies select Jordan Adams from UCLA. Otro caso de un jugador que pese a que fue elegido algo bajo, habían expectativas. Lo cierto es que nunca logró despegar en lo absoluto. Tenía un tiro destacado, podría funcionar como alguien desde el banquillo, pero ni eso se pudo, y lo inconsistente de su juego provocaron que pronto se quedara fuera de la rotación. En su segunda temporada tampoco mejoraron las cosas, y repentinamente se apareció una lesión de meniscos que lo apartó de las canchas para siempre. Esa recuperación se extendió más de lo esperado, y para la temporada del 2017 ya estaba fuera de la NBA. Así es, no más 3 temporadas y quedó fuera de la liga. De allí no hay mucho más que les pueda decir, creo que es un desenlace triste. The Utah Jazz select Rodney Hood from Duke University. Para mí es un pecado que Rodney Hood haya sido tan olvidado. Tuvo un paso decente por la universidad, pero no volvió el prospecto con más hype. Lo cierto es que en esos años en Utah Jazz supo encontrar su sitio como un jugador de rol de élite, que se destacaba por su ofensiva versátil, así que podemos decir que tuvo una buena carrera hasta ese punto. Para 2018 lo enviaron a los Cavaliers, donde tuvo el chance de disputar unas finales al lado de LeBron James. Lo cierto es que aún después su carrera siguió destacando. Su llegada a los Portland Trail Blazers fue interesante, e incluso funcionaba como un jugador que despegaba cuando Lillard y McCollum no estaban finos.
Fakes the three, fires to Hood, time running down, 2 to shoot, he will, arcs a high one up and in. De aquí hubo mucho potencial, hasta que llegó la temporada del 2020 y se rompió el tendón de Aquiles. Lamentablemente este fue el final. Pese a que volvió, su carrera nunca volvió a brillar. Era obvio que no podía jugar como antes, y para el 2022 quedó fuera de la NBA. The Charlotte Hornets select Shabazz Napier from the University of Connecticut. Aquí creo que no hay mucho drama. Creo que es un jugador que cumplió a su manera. Un base con un tiro decente y que realmente brilló cuando se lo proponía. Durante esos años funcionó desde la segunda unidad y como un base suplente, pero lamentablemente no trascendió a más. Creo que era un sujeto que podía poner buenos números, pero siempre lo eclipsó lo inconsistente de su juego y sus problemas defensivos. Cuando llegó a Brooklyn Nets en 2018, su rol fue más importante, pero no formó parte de los planes del equipo. Y así se la pasó saltando de equipo en equipo hasta que en 2020 llegó a los Washington Wizards, donde puso buenos números, pero bueno, eran los Washington Wizards. Terminando la temporada, se quedó sin equipo. The Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. He last played for Chalon in France. No sé si alguien se acuerda, pero hubo una vez en que Clint Capella era proyectado como un All-Star. Me refiero a aquellos años en los que jugaba con Chris Paul y James Harden, los jugadores que se la pasaban dando alley-oops a este sujeto. De hecho, desde su año rookie ya le estaba quitando minutos al mismísimo Dwight Howard. Capella ha sido un jugador muy bueno, un gran reboteador y defensor de la pintura, manejando el estilo clásico de los pivots de antaño, machacar el aro, taponar, agarrar rebotes mientras fallan todos sus tiros libres, un rol que ha funcionado bien. Tras los Rockets, llegaron unos buenos años con los Atlanta Hawks, para que más tarde regresara a los Houston Rockets. Si lo piensan, ese es un good ending. The Miami Heat select PJ Hairston. He last played for the Texas Legends. En este caso no hay mucho que les pueda contar. Lamentablemente fue elegido por los Charlotte Hornets, y eso es algo horrible. ¡Lo siento! Es más, se me hace que ni quería jugar con ellos debido a que se llenaba siempre de suspensiones, porque generalmente se metían problemas fuera de la cancha. Eso incluye arrestos o meterse en peleas. Fuera de esa mierda realmente había talento, pero nomás no terminó de explotar por su actitud. Nunca llegó un momento en que las cosas cambiaran a su favor. Nunca terminó de desarrollar su juego hasta que los Charlotte Hornets lo terminaron de cortar. Y llegó a los Memphis Grizzlies, donde fue más de lo mismo. Alguien con una pésima actitud pero igual de inconsistente. Terminando la temporada se quedó sin equipo, y desde entonces no lo hemos vuelto a ver en la NBA. The Phoenix Suns select Bogdan Bogdanovic from Belgrade, Serbia. He last played for... Ahora tenemos un jugador muy bueno que creo que pudo haber aspirado a más. Lamentablemente llegó algo tarde a la NBA. De hecho debutó hasta que tenía 25 años. Para ese punto ya se había ganado de gran popularidad en la Liga Europea, destacando como un escolta anotador muy peligroso, con un excelente tiro de 3 puntos, así como una ofensiva versátil. Esos primeros años con los Sacramento Kings lo demostraron. El problema es que eran los Kings. Claro que no harían uso correcto de sus habilidades. Para la temporada del 2021 llegó a los Atlanta Hawks, y puedo decir que tuvo un paso decente, pero tampoco espectacular, brillando cuando más se le necesitaba. El problema es que pasaba más tiempo lesionado que jugando, y que por momentos solía ser alguien inconsistente, sobre todo en su última temporada en los Hawks, donde su rendimiento disminuyó, hasta que fue enviado a los Clippers, donde lo hizo bien, pero tampoco hizo mucho que digamos. Si algo podemos decir, es que fue un gran robo del draft. The Los Angeles Clippers select CJ Wilcox from the University of Washington. Seguro se preguntan quién es este individuo. Pues yo también. Siendo objetivos no hay mucho que podamos destacar. Solo llegó a disputar 3 temporadas en la NBA sin llegar a nada relevante. El mayor problema con su carrera es que fue elegido por Los Ángeles Clippers, equipo que no lo necesitaba en lo absoluto. Llamaba la atención que tenía un buen tiro exterior, pero a la hora de la verdad tampoco era del todo brillante. Ese fue el mayor detalle. Por otra parte, estaba en un roster demasiado lleno que no tenía lugar. Tan solo en la temporada del 2016 llegó Orlando Magic, quienes tampoco le dieron muchas oportunidades, y cuando llegaron esas oportunidades, no hizo mucho que digamos. The Oklahoma City Thunder select Josh Huestis from Stanford University. Otro jugador con una carrera demasiado corta, alguien que destacaba mucho por su potencial físico y defensivo, alguien con una buena estatura y atributos que realmente llamaban la atención. Sin embargo, su llegada a la NBA no fue inmediata. Tuvo un inicio en la G-League, donde demostró talento y así logró pasarse a la liga. El detalle es que nunca recibió oportunidades. Ese equipo de OKC Thunder ya de por sí estaba lleno de muchos sujetos que podían hacer lo mismo que él. Por ello nunca hubo un chance de brillar. Tan pronto pasó la temporada del 2016, quedó como agente libre, sin que alguien se interesara en él. The San Antonio Spurs select Kyle Anderson from UCLA.
siendo que este es alguien demasiado infravalorado. Kyle Anderson, también conocido como Slow-Mo, es alguien con un estilo muy particular. No tiene un tiro exterior decente, su mecánica es muy rara. Tampoco es un jugador atlético, pero ha sabido ganarse su puesto en varios equipos. Su paso por los San Antonio Spurs sirvió para desarrollarse y dar a conocer un poco del talento defensivo que cargaba. Fue en los Memphis Grizzlies donde llegó a brillar demasiado, alguien con una gran capacidad bajo la tabla, pero que tampoco se la pasaba en el poste. Anderson with the half hook. Kyle with 5. Más tarde lo tuvimos con un paso muy decente en los Minnesota Timberwolves, para que luego llegara a los Warriors, y de ahí a Miami Heat. Le deseamos lo mejor a este sujeto. The Milwaukee Bucks select Damian Inglis from Cayenne, French Guiana. He last played for Rouen in France. Ahora nos vamos con otro sujeto no muy conocido. Para este punto ya avanzamos a la segunda ronda del draft, y da la casualidad que previo al personaje principal hay varios robos del draft. Pero Damian Inglis no es de esos. Un jugador francés que brillaba como un alero que realmente prometía, debido a su potencial defensivo y su gran físico, pero eso jamás pudo trasladarse a la NBA. Los Bucks en ese momento apenas estaban en ascenso, ya había un alero europeo que se estaba abriendo paso en ese equipo, y era claro que Inglis nunca tuvo un chance de brillar en la liga, por lo cual su único año en la NBA pasó sin pena ni gloria, quedando fuera más pronto de lo que se esperaba. The Philadelphia 76ers select KJ McDaniels from Clemson University. Ahora tenemos a McDaniels. No ese McDaniels, sino este de aquí. Alguien que seguro no has de topar porque nomás estuvo como 3 temporadas en la NBA. Lo curioso es que su primer año sí tuvo un gran chance, llegando a disputar unos buenos minutos y aportando números decentes, pero con una eficiencia de mierda. Lo más criticado era que a pesar de ser alguien explosivo y con mucha energía defensiva, su ataque era demasiado ineficiente, sin tener un tiro realmente bueno y con un pésimo porcentaje de acierto. A pesar de eso se esperaba verlo en los Sixers por más tiempo, pero claro que no había planes para él. Fue traspasado a los Rockets durante su primera temporada, y ese técnicamente fue el final. Llegó a un equipo que de plano no lo necesitaba, y más tarde fue enviado a los Brooklyn Nets donde no pudo hacer mucho. Es así como su carrera terminó sin pena ni gloria. The Cleveland Cavaliers select Joe Harris from the University of Virginia. La carrera de Harris tiene un final demasiado trágico. Inició en los Cleveland Cavaliers sin tener tantos minutos, hasta que llegó a los Brooklyn Nets donde comenzó ese ascenso. Con el paso del tiempo se volvió una máquina de anotar triples, volviéndose alguien demasiado peligroso en ese aspecto, desempeñando a la perfección su rol, incluso venciendo a Stephen Curry en el concurso de triples. Esos primeros años con los Knicks fueron asombrosos, y realmente se proyectaba como una estrella, y si no era eso, al menos un jugador de rol de élite. El problema llegó en las semifinales de conferencia del 2021, una serie donde jugó de la mierda, fallando completamente en varias ocasiones y estando solo, bajando notablemente sus promedios cuando más se esperaba de él. Una serie que más que enojo provocó decepción. Harris nunca logró recuperarse, su confianza quedó hecha añicos. Sería víctima de una lesión la siguiente temporada, y desde que volvió en 2023, simplemente ya no existe ese tirador que solía maravillar a todo mundo. The New York Knicks select Cleanthony Early. State University. Wow. Debo confesar que se está volviendo raro hablar de este tipo de jugadores, así que lo resumiré en que no hizo mucho en la NBA. Su primer año gozó de oportunidades, pero con una pésima efectividad, que realmente no terminó de convencer a nadie. A pesar de jugar como alero tenía un pésimo tiro, y una ofensiva que de plano no hacía daño a nadie. Claro que había defensa en su juego, pero con el tiempo el equipo dejó de mostrar interés en eso. Lamentablemente, no solo fue ese el problema. En diciembre del 2015 fue víctima de un tiroteo en el cual salió lastimado. Esa recuperación se extendió más de lo esperado, y para cuando quiso regresar, ya era demasiado tarde, poniéndole fin a su carrera. Otro caso donde no debo explicar mucho. Stokes tuvo un paso aceptable en la universidad, hasta que desistió a su último año para presentarse al draft de la NBA, siendo elegido por Utah Jazz y traspasado a los Grizzlies. Y eso es todo lo que puedo contarte. Apenas si jugó como 19 partidos con muy pocos minutos. Sus promedios nunca rebasaron los 3 puntos, no tenía ningún tiro exterior, y también era algo bajo para jugar de ala pivot, lo cual pronto lo dejó fuera del equipo. No sé ustedes, pero su nombre me gustó. El paso de Johnny fue algo que no destacó demasiado. Su primer año lo pasó sin pena ni gloria, sin gozar de muchos minutos en un equipo que no lo necesitaba. Esos Milwaukee Bucks ya estaban bien equipados como para ocuparlo, pero su segundo año fue donde las cosas cambiaron a su favor. Sus minutos subieron. Y ya, no hizo algo más. Claro que había talento, pero si en una segunda ronda sus oportunidades estaban limitadas. Realmente no se encontraba en una buena situación. The Toronto Raptors select
DeAndre Daniels from the University of Connecticut. Te sorprendería saber esto, pero realmente no hizo una mierda en la NBA. Había cosas interesantes, pero los Toronto Raptors de plano no lo necesitaban. Por ello jugó la increíble cantidad de 0 minutos. Casi todo su primer año se la pasó en la G-League, y lo poco que estuvo en la NBA fue en el banquillo. Tras ese primer año se alejó de la liga. Una carrera increíble. Digo, a fin de cuentas tiene los mismos campeonatos y MVPs que Carmelo Anthony. The Detroit Pistons select Spencer Dinwiddie from the University of Colorado. I love that pick. Ahora nos vamos con un gran robo del draft. El desarrollo de Spencer Dinwiddie fue algo que se dio de forma muy lenta. Un base destacado por su estilo versátil, pero con un pésimo primer año en el que tuvo oportunidades, pero tampoco pudo hacer mucho. Más si tomamos en cuenta que los Pistons, pues, eran los Pistons. Con el tiempo iría trabajando en su juego hasta que lo traspasaron a los Brooklyn Nets, donde finalmente llegó la explosión. La temporada del 2018 fue donde conocimos todo su talento como un base anotador. Es curioso que comenzó siendo pésimo en el aspecto ofensivo, y más tarde esto se volvió su fuerte. Inolvidable aquella temporada del 2019, donde sus promedios se elevaron. Se volvió un fuerte candidato a mejor sexto hombre del año. De allí pasaron muchas cosas. De hecho sus puntos subieron, luego se lesionó, y de allí se le ha pasado de equipo en equipo. Ha sido alguien decente, un jugador que cumple cuando es requerido, pero tampoco le podemos pedir un milagro. Alguien con un paso brillante en la NBA, que creo que será recordado. The Philadelphia 76ers select Jeremy Grant from Syracuse University. Dan Harvey. Ahora tenemos otro gran robo del draft. Jeremy Grant ha tenido un paso curioso por la NBA. No quiero andar en sus primeros años porque realmente no fueron destacables. Lo cierto es que desde su inicio en los Sixers ya se olfateaba que había cierto talento en sus genes. Un ala pivot muy versátil con armas en su repertorio. Sería en OKC Thunder donde su juego se elevó y fue ganando mayor protagonismo como jugador, lo cual le permitió tener más oportunidades. Luego tendría un breve paso por los Denver Nuggets, donde fue esencial para que este equipo volviera a las finales de conferencia. Es así como llegó al Gulag de la NBA en 2022, como eran los Pistons de ese entonces. Un equipo malísimo, pero que funcionó para que demostrara su potencial como una primera opción ofensiva, subiendo notablemente sus promedios. High compliment. Deep understanding of the game. Nice drive and dunk there by Jeremy Grant. Es así como llegó a los Portland Trail Blazers, equipo donde, bueno, quizás no han vuelto a playoffs. No ha sido All-Star, pero sigue teniendo sus momentos destacados a pesar de las lesiones. Algo bueno si lo piensas bien. Caga demasiado dinero y de paso se puede jugar demasiadas posesiones. Creo que es un final feliz si lo piensas bien. The Minnesota Timberwolves select Glenn Robinson III from the University of Michigan. Nice pick. Si algo podemos destacar es que es hijo del exjugador y All-Star Glenn Robinson, y que también fue campeón del concurso de Dunks en 2017. Y ya, si lo piensas bien, creo que es alguien que tuvo mucho potencial, pero nunca terminó de ser aprovechado. Para ser el pick número 40 creo que demostró más que algunos sujetos que están por delante suyo. Hablar de sus primeros años es complicado, porque se la pasó por 3 equipos distintos, donde tampoco gozó de mucho protagonismo, lo cual no es de sorprender. A fin de cuentas estamos hablando del pick número 40, pero por lo menos se mantuvo como un jugador de rol competente, que aportaba cuando se le necesitaba, siendo su mejor temporada aquella con los Golden State Warriors. Hablo de los Warriors del 2020, esos que apestaron y aterrorizaban de lo malos que fueron. Más tarde en esa misma temporada llegó a los Sixers, donde no tuvo muchas oportunidades. Eso agreguemos lesiones, un roster que ya de por sí no lo ocupaban. Todo un desastre, terminando su carrera en la temporada del 2021. Y ahora sí, lo que muchos esperaban. With the 41st pick in the 2014 NBA Draft, the Denver Nuggets select Nikola Jokic from Sombor, Serbia. Es extraño el largo camino que tuvimos que recorrer para llegar hasta ese sitio, pero la verdad que la carrera de Nikola Jokic es algo que puede inspirar a muchos. El pick número 41 que fue elegido durante el anuncio de un maldito taco. Él ni siquiera pensaba que lo fueran a elegir en el draft, de hecho se fue a dormir. Los Nuggets hicieron el acierto de su vida al elegir a este muchacho, un pivot serbio que tal vez pasaba desapercibido, pero que no brillaba por un juego espectacular, o por hacer dunks, o por volar por los aires. Si algo tuvo Jokic, siempre fue la inteligencia de portar el equipo de la forma en que fuera posible.
Muchas veces nunca hizo falta mejorar ese físico para poner en aprietos a los oponentes. Esa primera temporada ya se daba a notar que había algo especial en este muchacho, y cuando fueron pasando los años el mundo se dio cuenta de que estaban presenciando una leyenda en ascenso. Esa temporada del 2019 yo le guardo cariño, ya que este fue el inicio del prime de Jokic, la temporada donde probó ser una bestia en las asistencias como en los puntos, anotando cuando se le diera la maldita gana, y asistiendo si no le permitían hacer puntos. Tan solo pasaron 2 temporadas más, y lo tuvimos como el MVP de la NBA. Una temporada más y teníamos otro MVP, luego una temporada más y ya había conquistado el campeonato con MVP de las finales, mientras hacía pedazos algunas grandes estrellas en el proceso. Luego tuvimos otro MVP de la temporada. Es curioso cómo alguien que fue elegido durante el anuncio de un taco logró tener una carrera con más logros que todos los jugadores de este draft. Alguien que seguro en el momento desconocían su existencia, le cayó la boca a millones de personas. Este fue el pick número 41, Nikola Jokic, el mayor unicornio de la historia de la NBA. Just gets it off in time. It's up. Oh, it's good. Of course it goes in. Jokic from downtown.